Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con el curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS. Lo que les comentaba en los videos anteriores era que el curso buscaba estudiar un poco más la doctrina del saber del por qué hacemos contabilidad gubernamental, más que de la técnica, ¿no? Estamos acostumbrados normalmente a estudiar cómo hacer asientos contables, utilizar las dinámicas contables, el debe, el haber, activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, la debida presentación de los estados financieros, haciendo uso de diversas técnicas. Y ese es el saber el cómo hacer estados financieros o cómo hacer contabilidad, pero no nos estamos enfocando en el por qué hacemos esta contabilidad, ¿no? Si bien es cierto, al final sabemos de que, de que la contabilidad o los estados financieros se emiten con la finalidad de llevar a cabo toma de decisiones o una rendición de cuentas para el caso del sector público, lo sabemos de teoría, pero no sabemos cómo es que llegamos a un constructo inicial que paso a paso nos lleva finalmente a tener la información necesaria para tomar las decisiones. ¿Ya? Hay muchos conceptos en realidad que están distorsionados, no sabemos en realidad por qué lo hacemos, pero lo hacemos, ¿no? Lo hacemos y esto trae consigo distorsiones en nuestra contabilidad y justamente una de esas distorsiones es la actual situación precaria que se lleva a cabo con el concepto de vengado. Yo les había comentado en videos anteriores a través de un enunciado donde hacía uso de documentos básicos como una guía de revisión, una factura de compra o una PECOSA, documentos muy utilizados en el sector público. Pero les ponía este enunciado de manera adrede porque veía mucho que el contador se guiaba de estos documentos más que de la realidad económica al momento de registrar una operación contable. Es más, aparte de ello, les ponía un enunciado en donde decía que el 30 de abril el costo de los toners, este era el ejemplo de los toners, en el mercado era de 1.200. Era un toner que inicialmente estaba a 1.000 soles y después en el mercado había subido a 1.200, ¿no? Les ponía adrede ese ejemplo para decir si finalmente la inversión realizada en este toner tenía que ser actualizada en nuestros libros contables, ya que inicialmente se habían registrado a un valor de 1.000, pero a la fecha teníamos todavía los toners en el almacén y estaban 1.200 soles, ¿no? El ejemplo era adrede, en realidad. Las explicaciones de cada uno de estos enunciados lo vimos en el video anterior y sobre esas premisas vamos a continuar explicándoles otros ejemplos que de alguna manera van a poder evidenciar la distorsión que tenemos sobre el concepto de vengado, pieza fundamental en realidad para construir nuestros estados financieros. Por ejemplo, acá tengo un enunciado en la cual nos indica que con resolución del Consejo Directivo, el 31 de marzo, la SUNEDU impone una multa a la Universidad de Callao por 1.000.000 de soles, el cual ha sido debidamente notificada el mismo día. Ya ha pasado un año de lo sucedido y a pesar de las acciones de cobranza por parte de la SUNEDU, la universidad aún no se manifiesta legal ni financieramente al respecto. Las preguntas que les hago es ¿en qué mes registro la cuenta por cobrar? ¿En qué mes registro la estimación de cobranza dudosa? Después de transcurrir el año, ¿se registra en el activo no corriente? Sí, estamos frente a un documento, que es en este caso la resolución de un consejo directivo, en donde se impone una multa a una universidad por 1.000.000 de soles. Notificado, evidentemente, su oportunidad, ya pasó un año, ya se han hecho acciones de cobranza y hasta el momento la universidad no se manifiesta al respecto. La primera pregunta que hacía era ¿en qué mes registra la cuenta por cobrar? ¿Sí? Y como vemos que hasta el momento la universidad no se ha pronunciado al respecto, en qué mes registró la estimación de cobranza dudosa. Y como ya ha pasado más de un año y aún no me sigue pagando, la pregunta es, después de transcurrido este año, ¿lo registro como activo no corriente? Y nos daremos cuenta que antes de fijarnos en documentos, como en este caso la resolución del Consejo Directivo por el 1.000.000 de soles, nos debemos de fijar en sí en el hecho económico y en todas las acciones que se han llevado a cabo para que se pueda concretar este hecho económico. Lo que se busca principalmente es que se realice el cobro de esta cuenta por cobrar, pero no puede haber cuenta por cobrar si la otra parte no está dispuesta a pagarte. Entonces, si bien es cierto, hemos impuesto una multa por 1.000.000 de soles, yo no puedo registrar esa imposición de multa como una cuenta por cobrar, ya que la otra parte no tiene ni predisposición de pago, porque aún no se manifiesta ni legal ni financieramente al respecto. Y tampoco sabemos si tuviera capacidad de pago. Si bien es cierto, hemos hecho acciones de cobro, aún no tenemos respuesta de la otra parte para saber si está
en la predisposición y en la capacidad de querer pagarnos este millón de soles. ¿Sí? Entonces, respondiendo a las preguntas, esta transacción económica, más que evitando un poco el tema de si hay un documento de por medio, que en este caso es una resolución del Consejo Directivo, esta realidad económica no representa una cuenta por cobrar. En realidad representa un activo contingente, ¿no? Activo contingente, contingencia, incertidumbre. Hay una alta incertidumbre de saber si va a haber una entrada de dinero por esta imposición de multa por el importe de 1 millón de soles. Por lo tanto, ¿lo registro como cuenta por cobrar? No. ¿Registro una estimación de cobranza dudosa? Tampoco. Si no hay registrado inicialmente una cuenta por cobrar, menos voy a registrar una estimación de cobranza dudosa, ya que estamos frente a un activo contingente. Después de transcurrir el año, lo registro como en el activo no corriente. Si no lo he podido cobrar de manera corriente en el transcurso del año, mucho menos lo voy a registrar en los próximos años. Es decir, si en los primeros meses he recibido una manifestación de pago por parte del imputado, en este caso la universidad, muy probable que en los siguientes años, la incertidumbre sea mucho más alta y no nos quiera pagar esta multa impuesta por la SUNEDU. Bien, este es un pequeño caso. Vayamos a otro enunciado referente a la distorsión. Solamente quiero mostrarles acá qué tan distorsionado está nuestro concepto de vengado, justamente porque nos estamos aferrando mucho a los documentos más que a la realidad económica en sí. En realidad, todo este curso de contabilidad gubernamental se trata de enfocarnos en estudiar los hechos económicos, la realidad económica, utilizar principios como el de vengado y la empresa en marcha para poder capturar esas realidades económicas y a través de identificaciones, haciendo uso del activo, pasivo, patrimonio, ingreso de gastos, y a través de mediciones de valor, ya sea costo histórico, valor razonable, valor de reposición, valor de uso, y qué sé yo, una serie de mediciones posibles, capturamos esa realidad económica y lo incorporamos en nuestros estados financieros. Finalmente, cuando se expresan esta información en los estados financieros, llega la parte de lo que es la presentación y la revelación de esta información. Lo que resume todo este curso de contabilidad gubernamental es básicamente definir si estamos frente a un activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, reconocerlo en los estados financieros a través de métodos de evaluación, los que acabo de comentarlos, presentarlos en los estados financieros y revelarlos en los estados financieros. Hacemos mucho en este curso, hacemos mucho el uso del marco conceptual de la NIC SP1, presentación de estados financieros, que no es más que dos herramientas literarias que nos ayudan a dar lectura a los estados financieros. Todos podemos hacer asientos contables en base a comprobantes de pago, pero la idea principal de todo este registro de información es dejar a un lado los comprobantes de pago, enfocarnos en la realidad económica y dar lectura, ser lectores de los estados financieros. Y para eso, para ser lectores, necesitamos criterio profesional. Y para tener criterio profesional, necesitamos conocimiento del tema y también experiencia acerca del giro del negocio donde estamos haciendo la contabilidad. ¿Sí? Evidentemente, al momento de hacer marco conceptual, nos lleva a estudiar la NIC SP1, presentación de estados financieros, para dar una mejor lectura a los estados financieros. Y esta lectura nos trae consigo mayor necesidad de información y apelamos a lo que son políticas contables, estimaciones contables y errores encontrados justamente en la elaboración de estos estados financieros. Es decir, el marco conceptual nos arrastra a la NIC SP1, presentación de estados financieros, y la NIC SP1 nos arrastra a la NIC SP3, cambios en las políticas contables, estimaciones y errores del ejercicio. Ya, esto también a su vez nos arrastra a otra NIC adicional, que es la NIC SP14, que son presentaciones ocurridas después de la fecha de balance. ¿Sí? Esto en realidad, tanto marco conceptual, NIC SP1, NIC SP3 y NIC SP14, es el principio de toda una estructura de conceptos contables y NICs SP relacionados justamente con la realidad económica. Realidad económica capturada a través de la fase de vengado y que me invita o me obliga, en mi caso, a dejarles claro este concepto de vengado para poder enfocarnos más en la realidad económica en vez de comprobantes de pago. Acá, para terminar este video, vamos a ver un pequeño enunciado en la cual indica que con factura del mes de marzo devengo los gastos de seguridad y vigilancia por 50.000,
Asimismo, con factura del 15 de marzo devengo el gasto de mantenimiento de servidores computacionales por 150.000, cuya cobertura es de 2 años, computados a partir de la fecha. Finalmente, con factura del 20 de marzo devengo el gasto por comprar un disco duro de 200 soles. Según el catálogo del SBN, es un activo fijo y la Directiva de Patrimonio indica que se activan los bienes cuyo importe sea mayor al cuarto de ítem. En este enunciado, creo que está de más decirles que adrede he utilizado facturas. ¿Para qué? Para evitar justamente concentrarnos en las facturas. Olvídense de los comprobantes de pago y concéntrense en la realidad económica. Por un lado les pongo facturas, documentos operativos, por otro lado les digo se devenga, se devenga, se devenga. Son operaciones netamente operativas, ya sea del control previo, ya sea del área de tesorería, del área de abastecimientos o de quien intervenga en el registro administrativo del devengado. Esto no tiene nada que ver con la contabilidad. Que nos ayudan como acciones operativas de referencia, evidentemente que ayuda a la contabilidad, pero no refleja la contabilidad. La contabilidad se analiza a través de los hechos económicos, no de su apariencia, no de su forma. ¿Ya? Su forma tal vez esté representada a través de una factura, a través de decir, he devengado esa factura. Esa es la parte de la forma, ¿no? La apariencia física externa de justamente este hecho económico, pero no se enfoquen en la forma, sino en el fondo. Por eso que hay bastante interés en el estudio de la esencia sobre la forma, cuyo tema lo vamos a ver mucho más adelante. El hecho final es que con estas 3 facturas adquiero servicio de seguridad y vigilancia, ¿no? Del mes de marzo por 50.000, servicio de mantenimiento de servidores, que a diferencia del anterior, tiene una cobertura de 2 años, computados a partir de la fecha, y también con una tercera factura devengo el gasto por la compra de un disco duro por 200 soles. Acá solamente les pongo distractores, en la cual digo que según el catálogo del SBN, un activo fijo se registra a partir del cuarto de la OIT. Aparentemente, si he comprado un disco duro que cuesta 200 soles y recién a partir del cuarto de OIT voy a comenzar a activar los bienes, pues en teoría no debería activar este disco duro. Nuevamente, le estoy dejando adrede esta literatura operativa. No tiene nada que ver con la realidad económica. Es netamente distractores operativos que le sirve a tesorería, abastecimientos, patrimonio, almacén, las áreas usuarias que realizan estos gastos, pero a contabilidad, estos aspectos de forma operativos no les sirven tanto porque la contabilidad está estructurada sobre una base económica, no sobre una base operativa o financiera. ¿Ya? Entonces la consulta que les hago es la siguiente. ¿Los gastos de seguridad y vigilancia es un gasto o es un activo? Evidentemente, como estoy en un consumo de un gasto de seguridad, he consumido la mano de obra de seguridad, para mí es un gasto por 50.000. Pero no es un gasto porque dice gasto de seguridad. Contablemente hablando, no lo registro como gasto porque el título dice gastos de seguridad. Lo contabilizo por como gastos por 50.000, porque a la fecha en que me entero que me han brindado los servicios de seguridad, a esa fecha, un mes antes o 30 días antes, ya he consumido de manera progresiva del 1 al 31 de marzo, he consumido los servicios de seguridad y vigilancia. Al consumir un servicio, quiere decir que he consumido un activo. El consumo de un activo viene a ser en este caso un gasto. ¿Me entienden? No es gasto porque el título dice gasto. Ahora, en el siguiente caso, ¿no? Con la factura número tal, se devenga el gasto de mantenimiento de servidores. ¿Ven? Hemos devengado el gasto de mantenimiento de servidores. Si bien es cierto, he utilizado el concepto de gasto, el término o la terminología de gasto, este es un servicio de mantenimiento de servidores que se va a dar durante 2 años, computados a partir de la fecha. Quiere decir que por el momento no es gasto, porque aún no he hecho uso de ese potencial de servicios, que en este caso es el mantenimiento de servidores. Lo voy a hacer de manera progresiva durante los próximos 2 años. Conforme vaya consumiendo ese potencial de servicio, ya ese derecho que tengo de requerir el mantenimiento de servidores, ese activo voy a ir mandándolo al gasto de manera progresiva. Por lo tanto, en este momento es un activo, un derecho a exigir el mantenimiento en los próximos 2 años. Por más que diga acá, estoy devengando el gasto, esa es una terminología operativa que no debemos confundir con nuestra realidad económica contable. Finalmente, nos preguntan si el disco duro es un gasto o es un activo. Si bien es cierto, tenemos un umbral en la cual decimos a partir del cuarto IT lo registro como activo y menos del cuarto IT no sería un activo, sino sería un gasto y lo registro en cuentas de orden,
nos seguimos guiando de temas netamente operativos. Las NICSP o los principios contables de contabilidad, los principios generales de contabilidad, no hablan acerca de umbrales, ¿no? Estos son umbrales, bueno, establecidos en su momento por la DGCP, pero debemos entender por qué a partir de cierto umbral lo registramos como activo y no pasado ese umbral lo registramos como un gasto. Acá interviene mucho el concepto de materialidad, ¿no? ¿Qué tan material puede ser la compra de un bien cuyo beneficio incorporado en ese bien que estás adquiriendo pueda influir en los beneficios económicos futuros de la entidad? Evidentemente, si estamos comprando un disco duro por 200 soles, creo que el impacto en los beneficios económicos que traiga ese disco duro para la entidad no van a ser muy significativos, que digamos, ¿no? Bajo el concepto de materialidad. Por lo tanto, se registra como un gasto. Pero me guío más por el concepto, aspecto fundamental establecido en el marco conceptual y el NICP 1 de la materialidad. No me estoy guiando en este umbral que dice cuarto IT. Es un tema operativo, ¿no? Para tanto para el área de patrimonio, para la SBN o para la SGCP, tal vez. Pero lo registro como gasto desde el punto de vista en que la compra de este activo no tiene impacto en los beneficios económicos que pueda tener hacia mi entidad y por lo tanto lo registro como un gasto y no como un activo. Si fuera un activo de un importe significativo o que tiene un impacto en el potencial de servicios que va a brindar hacia mi entidad o me va a generar beneficios económicos hacia mi entidad, estamos frente a un gran activo, ¿no? A un gran activo. Este activo, como inversionista, sí me interesaría revisarlo, ¿no? Evaluarlo. ¿Por qué? Porque me está generando beneficios económicos o un potencial de servicio. Hace posible este activo que mi empresa o mi entidad pública continúe en actividad. Por algo se le llama activo. ¿Me entienden? Y bajo ese razonamiento es que yo recién lo registro como activo. Lo que no impacta, definitivamente, lo registro como un gasto. ¿Qué me queda, no? En este caso compré un disco duro porque no necesitaba. Sí o sí tenía que comprarlo, entonces no compré. 200 soles, un gasto. Un gasto no tiene impacto en mi contabilidad o al menos en mi toma de decisiones y rendición de cuentas. Bien, espero les haya gustado este video. Recuerden que hay muchas casuísticas que poco a poco les seguiré hablando acerca de la contabilidad gubernamental bajo este enfoque de NICS, más que desde un enfoque netamente operativo. Conozcamos el por qué antes de preguntar el cómo, ¿no? ¿Cómo debemos hacerlo? Bien, eh, que tengan muy buenos días a todos ustedes. Nos vemos.